La misión cristiana de avivamiento Ágape, llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios. Que la paz de Dios sea en sus hogares. En nuestro corazón hay gozo y mucha gratitud, porque Dios nuevamente nos permite el gran privilegio de visitarle en su hogar y compartir con usted esta palabra. Esperando que los programas anteriores le hayan llevado a reflexionar, a meditar, y que como producto de esa reflexión y meditación, en su corazón surjan los sentimientos de gratitud y de necesidad de Dios. Esto le llevará a escuchar atentamente la palabra de Dios. Irá descubriendo cómo la fe viene por oír esta palabra. Y se dará cuenta también que al ponerla por obra, Dios respalda sus actitudes, su conducta, y prospera todo lo que usted haga. Son lineamientos que el hombre carnal, el hombre materialista, el hombre intelectual, muy difícilmente pueda entender. Pero para nosotros, los pobres, los necesitados, los menesterosos, Dios tiene una oportunidad grande para la salvación de nuestra alma. Hermano Héctor, pastor general de nuestra misión, hoy va a concluir la enseñanza que hemos titulado La prueba revela la fe. Yo le invito para que atentamente escuche. Ruéguele a Dios que abra su entendimiento y que disponga su corazón para poder atesorar esta palabra. Pero por sobre todo, suplique ser lleno del Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final. De inmediato, dejo el tiempo a nuestro hermano Héctor. Que Dios le bendiga abundantemente. Muchos no van a cambiar oyendo simplemente la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que aprueban de buen agrado la palabra del Señor. Pero una cosa, hermanos, es que alguien apruebe la palabra del Señor y otra cosa es que alguien de veras cambie. Y solo la prueba muchas veces, el tribulum, rodando encima de él, hermanos, lo descascara y le arranca esa paga que le molesta a Dios, hermanos. Pues bien, una vez que ha pasado el tribulum, hermanos, y ya todo el trigo, toda la cosecha está trillada, entonces viene, hermanos, y se avienta y toda la paja empieza a tirarla al aire, pero no se avienta una vez, se avienta varias veces hasta que, hermanos, ya casi la totalidad de la paja está sacada fuera del trigo.
Entonces al caer el trigo, ya el grano desnudo de trigo, entonces se agarra y se guarda en el granero. Esto es con lo que se va a hacer un día harina y se va a hacer pan, se va a hacer algo agradable. Y de aquí viene el símbolo, hermanos, de Cristo y de la iglesia. Como dice, hermanos, que nosotros al partir el pan, el Señor dice, siendo un solo pan, siendo muchos, somos un solo pan. Este es aquel, hermanos, que ya logró pasar por una serie de procesos. Les digo, hermanos, no se puede esperar que un cristiano o alguien que está comenzando en el camino de Dios, de primas a primera ya se haya logrado arrancar todas las pajas que tiene. No es así. Probablemente tiene muchas cosas que no van a cambiar por inteligencia. Alguien puede pensar, no, si yo ya sé, ya conozco mis males. Ya los conoce, pero no los va a dejar. Solo el tribulón los puede desprender. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Es necesaria la tribulación. Imagínense, hermanos, póngale que hay alguien soberbio. Y usted me diga, fíjese, hermano, que yo soy soberbio, reconozco que soy soberbio. Ayúdeme. Aunque yo quisiera, no le puedo quitar la soberbia. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso es imposible? Que un hombre le quite la soberbia a otro hombre es imposible. Imposible, hermanos. Eso no se puede. La Biblia, ¿saben ustedes que esa fue la prueba que un día le dijo Dios a Job? Porque Job, hermanos, tenía 3 amigos que lo estaban de acusar ahí. Y Job los resistía y dándole más conocimiento y él queriendo resistir a los demás. Entonces vino un día Dios y le dice a Job, se le aparece a Job y le dice, mira, ¿me condenarás tú a mí para justificarte tú? Le dice Dios. Mira, solo te voy a decir algo, le dice Dios. Abate algún soberbio, entonces te confesaré que tu diestra te pueda salvar. Fíjense, hermano, la prueba que le pone Dios a Job. Logra abatir a algún soberbio, entonces te confesaré que tu mano te puede salvar. Le estaba diciendo Dios que eso es imposible hacerlo. Que un hombre logre abatir a otro soberbio. Es imposible. Tal vez le puede quebrar la cara, pero no le va a botar la soberbia, hermanos. Eso es imposible. Y por eso Dios le dice a Job, hermanos, trata tú de abatir a algún soberbio y yo te confesaré que tu mano te puede salvar. Le estaba diciendo Dios en otras palabras a Job, no te puedes salvar tú mismo, necesitas de mí, porque solo yo te puedo salvar. Pero sin embargo él estaba tratando de argumentar, defendiéndose delante de sus amigos, tratando de presentarse justo. ¿Quién se puede justificar delante de Dios, hermanos? Si la palabra de Dios dice que ni siquiera la luna es limpia delante de sus ojos, entonces ¿quién se puede justificar delante de Dios? Entonces viene Dios, hermanos, y está tratando de convencer a Job de su ignorancia. Está tratando de convencer a Job de que está equivocando el camino. En esta vida, hermanos, Dios estaba probando a Job. Y lo que estaba pasando sobre la vida de Job era el tribulum, hermanos. Por eso ustedes oigan a Santiago allá en el último capítulo. Ustedes han oído acerca de la paciencia de Job, dice. Que como el Señor es de paciente y misericordioso, dice. Pues sí, hermanos, ¿qué era lo que Dios estaba provocando en Job? Paciencia. Y fue perfeccionado en la paciencia, hermanos. A tal grado que la palabra de Dios pone a Job como un ejemplo de paciencia. Pero ¿cómo aprendió Job la paciencia? Con una serie de fascículos o de libros o de enciclopedias. Pruebas, hermanos. No podía aprender la paciencia de otra manera. La paciencia, hermano, la tuvo que aprender a través de los golpes del tribulum. De manera, hermano, de que en este camino del evangelio todos tenemos que ser probados. Pero les voy a decir algo más y aquí viene lo triste de la historia. Estamos hablando de nosotros, hermanos. Pero también hay otros que son enteramente paja. Les voy a decir, hermanos, qué pasa con aquellos que son enteramente paja. Viene el tribulum y los define así, miren, hermanos. Ya se los lleva al aire. Muchos cristianos, hermanos, se proponen un día comenzar en las cosas de Dios. Qué lindo, qué bonito, que la palabra y todo les gusta. Pero cuando viene Dios y comienza a probarlo para descubrir qué hay, viene el viento y se lo lleva. Y el viento es Satanás. Ustedes van a leer en el libro de Oseas cuando Dios habla de los malos que habían en Israel. Dice, el viento los ató en sus alas, dice en el libro de Oseas. Dios habla del viento como de Satanás, como el poder de Satanás, hermanos, para poder llevarse a alguien a cualquier cosa, a la carne, al mundo, al pecado, a las vanaglorias, a la soberbia, a la ira. Es el viento de Satanás, el que sopla, hermanos, sobre aquellos que no están firmes con Dios. Y muchos son arrancados. Y quiero que lo veamos ahí rápidamente también, hermanos, en es en Lucas capítulo 8. Esta es pues la parábola, dice. La semilla, ¿qué es, hermanos? La palabra de Dios. Y luego dice, y los de junto al camino son los que oyen
Y luego viene, ¿quién? El diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Desen cuenta, hermanos, que es lo primerito que hace el diablo con una persona. Con tal de que no se salven, dice que Satanás viene, hermanos, y le logra arrancar la palabra de su corazón para que no se salve, para que no crea. Pero sigamos leyendo. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra, ¿cómo? Con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Escuchen bien, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo está siendo depurado el reino, cómo está siendo depurado el pueblo de Dios. Dice, hermanos, que hay algún tipo de personas que sí les gusta la palabra. Qué bonito, qué lindo. Pues sí, todo les parece. Pero nunca pensaron que tendrían que ser confrontados o ser probados en todo lo que son. Por decirle algo, hermanos. Alguien me decía la otra vez, fíjese, hermano, que yo creo que ya soy humilde, me dijo un día una persona. Yo creo que ahora sí ya soy humilde. No sé, le dije. Tendría que ver yo que algún día alguien le dé una bofetada en una mejilla para ver si usted pone la otra, le dije. Por supuesto que no se lo dije así, tratando de condenarlo, así con misericordia, hermanos. Tendría que ver, le dije, que algún día alguien le dé una bofetada en una mejilla y si usted es capaz de poner la otra, porque eso es prueba de que alguien de verdad es humilde. Y así lo dijo Cristo. Ni modo que alguien es humilde en sus conceptos. No, la humildad es algo práctico. El que es humilde lo va a hacer en la práctica y la práctica lo descubre. Una persona que tiene paciencia no va a ser paciente porque lo diga, sino porque la prueba lo va a descubrir que sí. A pesar de las pruebas y de los reveses y de las luchas que tiene, ahí va, avanzando en el camino de Dios, hermanos. Se nota cuando alguien tiene paciencia. Se nota cuando alguien es de la fe, hermanos. Una persona puede decir, fíjese, hermano, qué lindo, qué tremendo, hoy me enfermé y hoy sí confié en Dios. Pero eso en realidad no será muy loable, a menos que usted sostenga esa misma convicción toda su vida. La sostenga por mucho tiempo. Entonces eso sí ya dice algo. Pero toda nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Toda nuestra fe tiene que ser probada. Aquí la palabra del Señor habla, hermanos, como la prueba ya definió aquí a unos. Dice que esto les gustó la palabra y todo muy lindo, muy bonito, pero la prueba los definió. La prueba descubrió que lo que tenían era paja y no fe. Desen cuenta, hermanos, que la prueba descubre la paja. ¿Por qué se pasa el tribulón? Para arrancar ¿qué? La paja. ¿Por qué se avienta? Para separar la paja. En todas partes vamos a encontrar eso, hermanos. Ahora, si ustedes quieren ver algo más, vean que dice ahí en el libro de Jeremías, capítulo 23. ¿Quiere leer algún hermano, por favor, el versículo 28 fuertemente? Amén. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Fíjense que el Señor está hablando aquí de su palabra y dice, miren, si alguno va a dar mi palabra, déla como debe de ser. Porque saben ustedes, hermanos, qué es lo que hacen muchos predicadores hoy de la palabra. La palabra, y si usted lee en el versículo inmediato inferior, dice, hermanos, porque mi palabra es como, ¿qué dice? Como fuego y como martillo que quebranta la peña. Desen cuenta, hermanos, el Señor le está dando una característica, una peculiaridad a su palabra. Va a ser siempre así, no puede ser diferente. Ustedes en jamás, hermanos, van a encontrar que Dios levantó un profeta para adular a la gente. Nunca lo hizo, hermanos, jamás. Dios no podría usar jamás un profeta como me contaban los hermanos de cierta región, que hay un predicador de una iglesia muy grande y se le llena la iglesia de gente, pero ni modo. Escuchen ustedes cómo predica él. Dice que le dice a la gente, hermanos, qué lindos vinieron ustedes esta mañana, qué guapas están las hermanas, qué simpáticos se ven los hermanos hoy. ¿Y cómo no se le va a llenar así? Si esa palabra no es como martillo y como fuego. Pero la palabra de Dios verdadera, por eso el Señor dice, al que le fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice. ¿Cómo es mi palabra verdadera? Como fuego y como martillo que quebranta la peña. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Dios. En otras palabras, Dios va a separar toda la vida, hermanos, la paja del trigo. Y la palabra tiene el primer trabajo de hacer separación, hermanos. Por ejemplo, hermanos, si una persona recibe con buen agrado la palabra de Dios, aunque sea fuerte, enérgica, aunque sea muy estricta, pero si ya la comenzó a recibir, solo eso es un gran paso.
Es un gran paso porque ha pasado la primera prueba y es recibir la palabra de Dios, hermanos. Eso ya es una gran prueba, pero no lo es toda. Después de esto, hermanos, viene el tribulón que viene detrás de la palabra. Ahí vienen las pruebas. Ahora va a ver si lo que oyó lo cree también. Y entonces va a ser probada su fe en muchas órdenes. Van a surgir por ahí enemigos de gratis, adversarios de gratis. Y Cristo lo dijo, hermanos, miren, yo a ustedes los voy a enviar aquí en este mundo como ovejas en medio de lobos, dijo Cristo. ¿Y para qué hay lobos? ¿Y por qué tienen que haber tantos lobos alrededor de nosotros? Para que sea probada nuestra fe, hermanos. Eso es todo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que para eso Dios hizo a los impíos de esta tierra? ¿Tienen su trabajo que hacer? Sí. Los impíos de esta vida, hermanos, tienen su trabajo y Dios los hizo. Y no los hizo de balde. El trabajo de los impíos es rodear a una oveja. Sí, para eso los hizo Dios. Para que rodeen a una oveja y le hagan la guerra, para que lo critiquen. Si vos sos fanático, están metidos ahí en esa iglesia, así que ya no querés nada, que mejor morite. ¿Y cuántos hermanos no cuentan las guerras que les hacen los que les rodean? ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Entonces, ¿se cumple o no se cumple la palabra del Señor? Se cumple enteramente, hermanos. Los impíos tienen su labor, tienen su función. Y es, hermanos, rodear a una oveja y hacerle la guerra. Eso es todo. Hacerle la guerra para que la fe de los justos sea aprobada. Bendito sea el Señor. Pero el que es de Dios, hermanos, saldrá victorioso siempre, hermanos. Le va a costar tal vez en algunos momentos, pero siempre saldrá victorioso. Su fe será probada su humildad, será probada su paciencia, será probada su fe en todos los órdenes. Su amor va a ser probado. Todo tiene que ser probado. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo, para probar el amor de uno, dice: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice el Señor? Échalo de la casa, dale de comer. Ni modo, hermanos, que si usted ama al que le ama, dice el Señor, eso también lo hacen los de la calle. Ahí no hay nada de diferencia. Ahí no hay nada de sobrenatural. Si ustedes aman, ustedes le dan regalos al que les da regalos, eso lo hacen los de la calle, dice el Señor. Ay, ¿qué de extraordinario hay? Es que yo quiero que ustedes demuestren que yo he hecho algo extraordinario en ustedes. Pero ¿cómo se va a ver que hay algo extraordinario si ustedes hacen lo mismo que hace la gente de la calle? Usted me dice: fíjese, hermano, de que yo estoy contento porque dejé de tomar cuando me volví cristiano. Pero si usted solo eso ha aprendido, también yo le podría decir en esta mañana: pero también eso lo hacen los alcohólicos anónimos. ¿O no es cierto? Pues sí. Si solo para eso buscó el Evangelio, qué triste. El Evangelio, Dios, hermanos, no solo nos va a cambiar una fase, nos cambia a todos. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que ha entrado a Dios, hermanos, si de veras conoce a Dios, ha cambiado de todo, hermanos. No solo va a cambiar una fase, porque si cambia una fase, eso es una religiosidad. Pero si cambia de todo, aquí hay un milagro. Aquí a Dios ha hecho algo, hermanos. Y va a cambiar de todo. Dios va a cambiar aquel carácter tosco y violento por una persona humilde y sencilla, que honre el carácter de Dios, hermanos. Ahora bien, sigamos viendo, hermanos. Busquemos otro pasaje. Ven que dice la palabra de Dios ahí siempre en Lucas, hermanos, capítulo 22. Estoy leyendo en el verso 27. Oigan bien lo que dice el Señor. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en qué? En mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué se necesita, hermanos, para poder estar allá en el reino de Dios y para poder tener derecho a sentarse a la mesa con Él un día? Para inaugurar la eternidad, porque esa va a ser la inauguración de la eternidad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la eternidad se va a inaugurar con una gran cena de las bodas del Cordero? Sí, la eternidad, hermanos, se va a inaugurar con una gran cena, majestuosa, universal, hermanos. Va a ser algo tremendo, hermanos. Pero una pregunta: ¿quiénes tendrán derecho a sentarse en aquella mesa? Los que han estado conmigo en mis pruebas. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta por qué muchos cristianos le huyen a las pruebas? O porque muchas personas le andan huyendo a las pruebas.
no tienen ningún interés en entrar al reino de Dios, porque no solo hay que entrar a las pruebas, sino que salir aprobados, valga la redundancia de la palabra, porque la palabra aprobado quiere decir salir bien de la prueba, y el que sea reprobado salió mal de la prueba. Pero nadie se va a quedar sin prueba, eso téngalo usted absolutamente seguro. Sí, usted va a ser probado en las enfermedades, le tienen que venir sus enfermedades, demuestre que cree en Dios. Ni modo que la fe solo le va a servir para levantarse de los muertos y aquí no puede ser sanado. Cuando la palabra del Señor dice, hermanos, que Él llevó todas nuestras enfermedades y Él sana nuestras dolencias. ¿Usted cree en el Señor? Si cree es porque tiene fe. Y si alguno está enfermo, dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Eso es doctrina, es bíblico, hermanos. Fíjense que ¿cuál es el paso del Señor? Alguno está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Ese es el camino. Entonces, hermanos, usted va a ser probado en las enfermedades, va a ser probado en la paciencia, va a ser probado en el amor, va a ser probado en la obediencia, va a ser probado en la ira, va a ser probado en todo, y usted tiene que demostrar en todos los lados donde se le pruebe que usted es una persona, hermanos, que Dios ha hecho un milagro de regeneración en él. Usted tiene que demostrar, hermanos, que es diferente, porque si usted no cambia, no mejora los aspectos, todas estas áreas de su vida, quiere decir, hermanos, que esa prueba en la prueba está saliendo, valga la redundancia, está saliendo reprobado. Pero si alguien, hermanos, Dios ha hecho una obra en él, va a probar, va a salir bien en medio de cada situación que se le presente. De manera, hermanos, de que la prueba es algo que no lo podemos evitar. La tribulación tiene que arrancar la paja de todo el trigo. Pero cuando alguien no es de Dios, hermanos, se va a definir tarde o temprano. He visto desfilar a mucha gente, hermanos, en la iglesia. Muchas personas que logran tal vez algún tiempo perseverar. Pero llega un momento, hermanos, cuando la demanda de Dios para el cumplimiento, para la obediencia de la palabra es fuerte. Y muchos se definen, hermanos. Se definen porque no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Dios. ¿Quieren que lo veamos, hermanos? Vean qué dice en el libro de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Leamos en el 21 primero. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice, hermanos? Entremos en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí se relacionan las dos cosas de las que estamos hablando? Dice el apóstol Pablo, aquí le está hablando Pablo, hermanos, a los cristianos de Antioquía, y les dice, confirmando los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y luego les dice, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas tribulaciones tienen que venir sobre usted, hermano? Muchas. Tal vez en algunos más que en otras. Les digo una cosa, hermanos, miren, el tribulón pasa y arranca la paja. Hay algunos granos que tienen una paja tan adherida que es renuente y no se arranca fácilmente. Entonces tiene que pasar el tribulón unas cuantas veces más hasta que lo desprenda. Habrán hermanos, habrán cristianos que son más dóciles. Una prueba, ¡pum!, los ha hecho entender y son dóciles y cambian y se vuelven obedientes hacia Dios. Entonces no necesitarán más pasos de prueba. Pero una persona que es renuente, que es rebelde, que es dura de corazón, hermanos, Dios necesitará golpearlo y tratarlo mucho más duro y pasar el tribulón muchas veces, trillarlo muchas veces hasta que desprenda la paja que molesta a Dios. Por decirles algo, hermanos, hemos exhortado algunas veces aquí en la iglesia a algunos muchachos que tienen tendencias mundanales porque no desprenden esa cáscara que ofende a Dios, y es por el bien de las personas. El Señor dice, hermanos, la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Entonces, hermanos, ¿es un favor o no es un favor el que uno, hermanos, exhorte a alguien para tratar de ayudarle a que desprenda la cáscara del mundo? Es un gran favor, hermanos, aunque no es un favor muy agradecido que se diga. Porque uno da este tipo de exhortaciones y uno le llega a caer mal a la gente. Pero estamos dispuestos a hacerlo en todo momento, hermanos.
Porque ya sea que alguien lo agradezca o no lo agradezca, sabemos que eso es agradable delante de Dios, hermanos. Pero cuando hay personas que son renuentes y Dios tiene interés en salvarlos, hermanos, Dios les va a pasar el tribulón una y tantas veces hasta que desprenda, porque no va a entrar paja al reino de Dios. Tiene que desprender la paja tarde o temprano. Entonces, hermanos, si alguien es una oveja del Señor, Dios lo va a pasar una y tantas veces en el tribulón. Desprenda la paja, que desprenda la cáscara. Tiene que desprender la cáscara, porque al cielo, hermanos, al reino de Dios entra el grano puro, desnudo, hermanos, el grano verdadero. El grano, hermanos, ya limpio de contaminaciones. No podemos, hermanos, nosotros argumentar o justificar errores. Hay personas que son muy dadas a justificar sus errores. No, es que esa paja que tengo por ahí, pues no es tan mala. Y sí, en el momento en que yo quiera me la quito. Si no es cuestión de que en el momento Dios quiere que uno se la quite ya. No sé si me comprenden, hermanos. Hay personas que siempre tratan de justificar sus errores. Y ahí tienen un montón de males y tratando de mostrarlos como que son inofensivos, como que no son tan dañinos, como que son tan maduros que pueden andar cargando algunas pajas por ahí y que no les afectan en lo más mínimo. No, pues a él no le pueden afectar. A quien le afectan es al resto de los hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. No sé si me comprenden, hermanos. De manera, hermanos, de que en este camino usted debe colaborar con Dios. Colabore con Dios, Él le quiere hacer un favor a usted. Le quiere desprender la paja del mundo. Déjese usted tratar por Dios, porque si usted es renuente y rebelde en su corazón, miren, dos cosas pueden suceder: que Dios lo defina como paja, o que tenga que sufrir muchas tribulaciones. No sé si me comprenden. Caminos, hermanos, inevitables totalmente. Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios, con el propósito de mantener firme la fe y la esperanza en el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, y conscientes de la función que como pueblo de Dios nos ha sido encomendada. La misión cristiana de Avivamiento Ágape ha proyectado este mensaje de libertad para el cautivo, sanidad para el enfermo, gozo y paz para el menesteroso y fe para el necesitado. Si le ha interesado este mensaje y quiere conocer más de esta palabra, le invitamos cordialmente para que vuelva a estar en sintonía de Radio Maranata dentro de una semana, en este mismo horario, y escuche un programa similar que traerá mucha bendición para su vida espiritual. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando al teléfono 288-8777 en Ciudad de Guatemala. Voy a repetir nuestro número telefónico. Si usted desea, puede anotarlo y comunicarse luego con nosotros. 288-8777. O bien escríbanos a la tercera calle, 11-30, zona 3, en Ciudad Guatemala. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto de la palabra, o bien quiere dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida a través de estos mensajes, escríbanos a la tercera calle, 11-30, zona 6, Ciudad de Guatemala. Nos llenará de gozo el tener noticias suyas y conocer la obra que Dios está haciendo a través de estos mensajes. Y mientras llega ese glorioso momento de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, ore, ruegue, suplique ser lleno del Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Busque a Dios. Pídale que pronto se abra una misión en su poblado. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que Dios
les bendiga. Amén.